Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado a todos. ¿Cuántos estamos contentos y felices en esta hermosa tarde de sábado? Hemos disfrutado de la compañía de los hermanos en un buen almuerzo y ahora vamos a seguir comiendo de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, ya hemos orado, hemos alabado el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas e himnos. Ahora nos queda la temática de esta hermosa tarde. Y hoy nos toca continuar con el tema del zarandeo, la parte 3. Hemos hablado de la parte 1, la parte 2, ahora la parte 3. Esperamos con la ayuda de Dios el tiempo nos alcance para culminar esta temática del zarandeo y puedan entrar otros temas dentro de los eventos finales de esta historia. Bueno, ya hemos hablado que en repaso resumido, el zarandeo es un instrumento que Dios usa para separar el trigo de la cizaña. Y es un instrumento que en la antigüedad se usaba en agricultura, la zaranda. También se usaba un aventador para soplar cuando no había viento, se usaba un instrumento para aventar fácilmente la escoria o lo sucio que tenía el trigo o la cizaña pudiera de esa manera salir rápido de la zaranda. Y es bueno que el pueblo de Dios sea sacudido por las dificultades de esta vida para probar el carácter, ¿verdad? Así como el oro es purificado en fuego, el fuego es un símbolo de prueba. Igual también la zaranda, al ser zarandeado cada vida de uno de nosotros, es para un bien, porque Dios desea refinar nuestro carácter a su imagen y semejanza. Bueno, vamos a continuar esta temática. Vamos a leer el libro de Amós, capítulo 9, verso 9. Libro de Amós, capítulo 9, verso 9. El profeta Amós, en el verso 9, dice del capítulo 9, «Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada». El pueblo de Dios debe ser, ¿qué? Zarandeado. ¿Y quién mandó que fuese zarandeada? Es una prerrogativa divina. Es una prerrogativa divina de parte del cielo que la casa de Dios, ¿verdad?, sea zarandeada. Entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra, ¿verdad? Hablando ya de la pureza del trigo. Bueno, en el verso 9 en adelante, el 11, el 10, dice, «Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todos los gentiles, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito a tierra». Verso 10, «A cuchillo morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni se anticipará el mal por causa nuestra. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado». Vemos cómo la profecía en cuanto al zarandeo en el pueblo de Dios, los impíos que no fueron fieles dentro de la iglesia, al final van a caer a cuchillo, van a morir, ¿verdad? El apóstol Santiago se refiere a esta profecía aplicándola a la iglesia en los días de Cristo. Esto se aplicó, este zarandeo, en los días de Cristo. Cristo, cuando vino, fue el instrumento de verdad para zarandear al pueblo judío del primer siglo. Vemos en el libro de Hechos capítulo 15, vayan conmigo al libro de Hechos 15, versos 16 y 17, dice, «Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David, que estaba caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar». Verso 17, «Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas». Esto fue una profecía de Amós 9:9, hablando hasta el verso 11, que el libro de Hechos lo amplía y explica. Se está refiriendo cuando Cristo vino a la tierra a restaurar lo que no estaba restaurado, la casa de Jehová, el templo. Por eso vemos a Cristo enseñando que a los mercaderes que no es el templo para los negocios de este mundo. Y también enseñó cómo guardar bien el sábado. Por eso leemos el pasaje de Mateo 5:17, que el Señor no vino para abolir la ley o los profetas, vino para darle recto cumplimiento a la ley de Jehová o a la Torá o a los libros que el Señor había dado a sus profetas para que pudieran amonestar al pueblo. Y de esta manera en el primer siglo hubo un zarandeo, ¿verdad? Y por supuesto después de cada zarandeo viene una organización. Cristo hizo que se separara por la verdad los que querían realmente seguirlo a Él del pueblo, o los que rechazaron se quedaron donde continuaban. Cristo por eso en ese momento pues formó su grupo, ¿no? Los 12 apóstoles, y luego se unieron más personas, los 70, luego los 500, y así sucesivamente fue creciendo el pueblo que seguía al Mesías, a Cristo como el Mesías. Y esto es lo que Santiago, ¿no?
se refiere en esta profecía, ¿no? El apóstol, cuando escribió Santiago, el apóstol Santiago estaba disertando o predicando, y el libro de Hechos lo menciona en ese concilio de Jerusalén. Santiago menciona esto sobre el templo restaurado, el tabernáculo de David, cuando Cristo vino. Muy bien, Patriarcas y Profetas y Reyes mencionan la 394, hablando de este pasaje, dice: al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en orden. Amén. Así que si el zarandeo del primer siglo, cuando vino Cristo por su primera venida, fue efectivo para organizar el pueblo de Dios, y los que no obedecieron a esa zaranda y no aceptaron la verdad que es Cristo Jesús, por eso él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y se lo decía a su pueblo judío. Por eso vemos en Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero el mismo verso dice: pero algunos de los que estaban ahí le recibieron. En ese caso está hablando de los apóstoles, y luego de los 70, y luego los que empezaron a creer en la palabra de los apóstoles, predicando de que Cristo era el Mesías de los judíos, mientras que muchos judíos rechazaron que él no era el Mesías venidero. Así que esta profecía cumplida de Amós 9:9 en los tiempos de Cristo se cumplió, queriendo decir que también al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, habrá también zarandeos fuertes dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que causa el zarandeo? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo que causa el zarandeo? ¿Qué es lo que hace que se mueva la zaranda y sacuda la vida de las personas para saber si están de parte de Dios, si es trigo o cizaña? Bueno, primero escrito responde esto. ¿Qué es lo que causa el zarandeo? ¿Cuál es la causa del zarandeo? 270, párrafo 2. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Así que, ¿qué es lo que causa el zarandeo? El testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel. ¿Dónde se encuentra eso? Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y allí encontramos en los versos 14 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿verdad? Hay cizaña y trigo en nuestros corazones al mismo tiempo, y no frío ni caliente, o no te decides ser cizaña o ser trigo, sino estás a media en la iglesia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17. Porque tú dices: yo soy ¿qué? Rico, ¿verdad? Hay orgullo, ¿verdad? Cuando se dice yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Saben que cuando Cristo vino a esta tierra, hubo un prototipo de esta iglesia profética en su periodo último de la historia? Fue el joven rico. El joven rico le pasó lo mismo que la iglesia laodicense, en el periodo de laodicense. Vio que Jesús no poseía riquezas como las que él tenía terrenales, y no le dio tanta importancia a las palabras de Cristo. Y aquel joven rico es el típico laodicense actual, ¿verdad? Se cree rico y no tiene de ninguna necesidad. El Señor por eso le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo ¿qué? A los pobres y sígueme. Pero como él desatendió a este mensaje, dice que Dios le amó tanto a este joven porque no entendió lo que el Señor le estaba pidiendo. Y por eso dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta, verso 20, y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, y entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que
lo que causa el zarandeo es el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel. ¿Qué exige? Palabra de Dios, que son el colirio, oro refinado en fuego, el amor puro, ¿verdad? De la fe. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Este consejo dice que cuando uno se arrepiente y deja estar en el estado o periodo de la odicense y acepta los consejos del Maestro, de Jesús, que dejemos de ser ciegos, que nos juntemos de colirio para que veamos, que nos vestamos con las vestiduras blancas de Cristo, que es la justicia perfecta de Cristo, un mensaje de justificación por la fe, un mensaje de entendimiento en cómo Dios salva al pecador. Cuando entendemos todo esto, dice, moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. O sea que el rechazo al mensaje verdadero, ¿verdad?, causa el zarandeo dentro del pueblo de Dios. Y bueno, eso pasó en 1888. Y eso ha causado zarandeo hasta nuestros tiempos. Porque no se entendió el mensaje de la iglesia o el mensaje en la iglesia en 1888 en cuanto el mensaje de la justificación por la fe, ¿no? Primera Timoteo 3:15 dice, y si no fuere tan presto para que sepas cómo convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente y columna y base de la verdad. El gran caudillo que camina entre los candeleros nunca estará sin una iglesia, nunca estará sin un pueblo, ¿verdad? Un pastor sin ovejas, pues no es pastor. Y en este caso, Cristo no puede estar sin una iglesia, ¿verdad? Siempre tiene un remanente. Bueno, la separación o el zarandeo que produjo una separación en la iglesia judía del primer siglo, lo menciona en Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. Dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, verso 14, y estableció ¿cuántos? 12, para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. ¿Para qué nos llama el Señor, hermanos? Ahí está la razón, para que estuviésemos con él y para enviarnos a predicar. Primero Dios desea que tú pases tiempo con él para que luego te envíe a predicar. Porque no hay nada mejor pasar tiempo con Jesús para que seamos motivados a hablar lo que Jesús nos ha enseñado con su vida y su testimonio y su palabra. ¿Qué significado especial tenía este acto? Hechos de los Apóstoles, página 16, verso 1, párrafo 1. Al ordenar a los 12, se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. O sea que el zarandeo produjo que Cristo ya no podía estar más con los del Sanedrín, no podía participar de la escuela de los fariseos porque ya no estaban de acuerdo a los principios celestiales, aunque era el pueblo de Dios. Dios tuvo que hacer su propio ¿qué? Organización, su iglesia. Y ahí nace pues la iglesia cristiana, ¿no? Ahí nace lo que es la iglesia judeo-mesiánica, digámoslo así, porque eran judíos que creían en Cristo, en el Mesías, como el Mesías. Y es al ordenar los 12 se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice, y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlo a predicar. Ahí vemos que la hermana White, ¿verdad?, inspirada por Dios, hace un comentario de Marcos capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Dejó de existir la iglesia judía? Vamos a ver. Conflicto de los siglos. Vamos a ver si la iglesia judía para Dios como guiadora para iluminar al mundo fue siguiendo el instrumento, ¿no? Conflicto de los siglos, páginas 672, 673. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios,
Los servicios del templo seguían su curso. Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista lo señaló? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dice en la carta a los Corintios claramente, Cristo es la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Ya no necesitamos matar más corderos. Cristo murió por todos nosotros. Pero ellos continuaron con los servicios de la matanza de los animales, cuando ya Dios, a través de los profetas menores, habían dicho que ya Dios no necesitaba de esas matanzas de cordero. Y David, en sus tiempos, comprendió que Dios, que los sacrificios ya no eran tan necesarios como un corazón arrepentido de todo su ser, ¿verdad? Y es allí donde dice, los servicios del templo seguían su curso. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios que ya habían matado, ya habíamos crucificado a Cristo y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Entonces, ¿cómo iban a creer que Dios lo estaba guiando para perseguir a otros? Imposible. Ya Dios no podía trabajar con este pueblo. Y aunque era pueblo de Dios, ¿verdad? Como dice Romanos, que siguen siendo pueblo de Dios, pero Dios permitió que fuesen cegados por su pecado para que entonces los gentiles, como dice Pablo en Romanos 11, puedan entrar en el Evangelio, en el plan de salvación. Porque si fuera por los judíos, hermanos, los gentiles jamás conocen el Evangelio. Gracias a Cristo que rompió allí con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Con aquellos hombres que él dijo, oiga, no ha habido tanta fe en Israel como este varón romano que me dice, manda nada más tu palabra que mi siervo sanará. Ya el Señor estaba permitiendo eventos para él hacerle pensar a los judíos, reflexionar que otros también podían ejercer la fe, que otras piedras podrían hablar cuando ellos no clamaban. Y es así, hermanos, no podemos ser exclusivistas. Dios tiene mucho pueblo afuera, más de lo que está aquí adentro. Y va a llegar el momento donde va a surgir ese tremendo zarandeo que va a provocar por el testigo fiel, el fuerte pregón, al final de los tiempos en su última fase. Y dice acá, los servicios del templo seguían, pero Dios no guiaba a ese pueblo. Lo mejor es separar los pecadores de la iglesia, pero ¿qué sucede cuando la mayoría se corrompe? Conflicto de los siglos, página 49. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles, ¿cuántos? Pocos, hermanos. Permanecían fieles, lo que estudiamos esta mañana, ¿no? La clase numerosa y el remanente pequeño, fiel que solo Dios sabe, ¿no? Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia, ¿qué? Apóstata. Ya no podían seguir sacrificando en el templo los corderos. Por eso decidieron seguir a los apóstoles, porque estaban enseñando que Cristo era el Cordero de Dios. Hubo un rompimiento, una separación. Ya no podían tenían que romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo ¿qué? Punto necesario si querían obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, cuando queremos obedecer la palabra de Dios y no se nos permite libertad religiosa o tolerancia, entonces uno tiene que romper donde está ahí, porque no puede seguir sirviendo en un lugar que lo van a perseguir. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso dice acá, el Espíritu decía, que en el pasado los fieles tuvieron que romper con las iglesias apóstatas de donde ellos nacieron, crecieron o fueron evangelizados. ¿Cuántas personas surgen conociendo la verdad, son zarandeados y dicen, ya no voy a guardar el domingo, tengo que separarme porque no puedo guardar el sábado con estos hermanos, porque estos hermanos me obligan a que tenga que guardar el domingo? ¿Ve? Entonces en ese aspecto, romper es una bendición para poder obedecer la palabra ¿de quién? De Dios. Muy importante. Me faltó una parte ahí leerles. Dice, no se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos
y la de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad. ¿A quién? A Dios. Supongamos que esta iglesia decía, bueno, ahora vamos a guardar el domingo porque creemos que el domingo es el día del Señor. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si es la mayoría que está gobernando y diciendo eso, es mejor separarse. Si ellos quieren ser felices, pues lo dejamos que sean felices en su idolatría, pero nosotros no podemos estar en eso, en esa apostasía. Ahora, si somos la mayoría que estamos de acuerdo en la verdad, pues la minoría se tiene que asentar a la mayoría, ¿sí o no? Hoy me preguntaron, hermano, ¿y ese logotipo de la iglesia? Antes eran 3 ángeles, ¿por qué ahora sí? Yo no veo en esa flama los 3 ángeles. Pues organizacionalmente si hay una explicación. Pero cualquiera que ve la imagen del icono de nuestra iglesia actual, moderna, yo no veo los mensajes de los 3 ángeles ahí. ¿Sí me hago entender? Y supuestamente ahí detrás de ese logo, de esa flama, hay un mundo. Nadie ve eso tampoco. En el original trae un mundo y dice, ahí hay un mundo atrás. Sí, pero pues está bien escondido porque yo no lo veo. ¿Y por qué eso, pastor, Dios lo permitió? Hermano, Dios permite que haya apostasía. Pero el mensaje que la hermana White le preguntó al ángel, que le dijo, Señor, explícame, ¿cuál es el mensaje para estos tiempos? ¿Cuál es lo que hay que más predicar en estos tiempos? ¿Y sabe qué le respondió el ángel? El mensaje de los 3 ángeles. Es lo que hay que predicar más en este tiempo. Y por eso la iglesia tenía ese ícono, los pioneros, los 3 ángeles. Pero cuando cambian el ícono para el año 2000 y algo, no sé, no nos identifica nada ese ícono. Esa llama de fuego se la ha visto a los metodistas, a presbiterianos, a los bancos. Hay un banco que tiene la misma flama igualito. Y pues estos son adventistas. Y que hay un mundo atrás, yo no lo veo ese mundo. Y que ahí están los 3 ángeles, pero yo lo que veo fue un llama de fuego y no veo más otra cosa. Terrible. Pero yo le dije a ese hermano, mire, no se preocupe. No se preocupe. Porque el tema que vimos hoy es la clase numerosa y el remanente. Y si la clase numerosa está al control de la organización, ¿qué ha de esperarse que cambien estos íconos? ¿Sí o no? No nos debe sorprender, hermanos. Aquí le estoy dando una clave. Cuando entendemos el tema de la clase mixta dentro del pueblo, que es la mayoría, ¿la clase numerosa es la mayoría o el remanente? La mayoría es la clase numerosa. Así que los que están al control de la mayordomía y de la administración de la iglesia adventista, ¿quiénes son? Clase numerosa. Claro, también hay fieles ahí, pero ¿quiénes los que están dándole la voz? ¿Cómo deben los pastores que tienen que predicar? Mayordomía, dinero, diezmo. Pero nada de estas cosas se está predicando, hermano. Son muy pocos de la minoría que están tomando el riesgo de hablarle la verdad al pueblo de Dios. No importa que los apedreen, le tiren tomate, lo que sea. Pero hermanos, le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, la clase, le pregunto, ¿ese logotipo lo hizo la clase numerosa o lo hizo el remanente? Los fieles. Los fieles no van a hacer esos cambios, hermanos. Perdónenme, los fieles no van a permitir esos cambios. Y si permitimos que se hizo ese cambio es porque la clase numerosa tomó prominencia en esa decisión. Ya estamos entendiendo, ¿ves? Así que no se sorprenda si en la iglesia se ha metido música secular con letra cristiana. ¿Quién está permitiendo eso? ¿Quién lo están haciendo? ¿La clase qué? Ah, por su fruto los conoceréis. Entonces, hermanos, los fieles, lo único que nos pone eso, ¿qué? Triste. Pero eso no es razón para que usted se salga de la iglesia. No, señor. La idea es no salirnos de Cristo y de su verdad. Daniel fue fiel y firme aún en Babilonia. Y donde esté mal la cosa, ahí tenemos que ser firmes y fieles, hermano. Aunque se desplomen los cielos. Bueno, que cambien el logotipo, que hagan lo que no identifique a la iglesia, que no hagan a la iglesia diferente al mundo. Lo importante es que usted y yo debemos ser fieles y marcar la diferencia. Que mi santo seña sea la obediencia a la palabra de Dios. Eso es todo, hermano. Entonces no se sorprenda que van a haber más cambios
La sierva del Señor dijo que iba a haber mucha apostasía dentro del pueblo de Dios. Si no, ¿para qué estuvo la historia de Elías y el pueblo de Israel apóstata? Es porque el pueblo iba a llegar a estas apostasías. Entonces, ir en contra de lo que se creyó de la palabra de Dios es apostasía. Entonces, por eso vemos acá ese tenaz, largo conflicto que hemos tenido los que deseamos ser fieles en la iglesia de Dios, hacer las cosas bien por como se manda. Así que no nos sorprenda que si cambiaron el logotipo, que ahora están haciendo esto, que ahora van subiendo las hermanas acá casi todas descotadas. Hermano, no nos sorprenda. Claro, por eso estamos predicando, enseñando que lo que sucede es porque hay clase mixta, porque hay clase numerosa, y casi siempre son los que llevan más la batuta organizacionalmente hablando. Entonces a los fieles se lo echa a un lado, ¿sí o no? Y a los pastores que realmente quieren vivir la verdad porque predican la hermana White y el Espíritu de Profecía y la Biblia, entonces no se le toman en cuenta. ¿Sí me van a entender? Como lo dijo el pastor hace temas atrás, ¿no? Como dice la cita, ¿no? A los ministros se nos encarga ni consumir ni un gramo de carne en la boca del ministro con que se le paga el diezmo. Entonces, ¿a quién se le debe quitar el cargo del pastor? ¿Al que es vegetariano o al que es carnívoro? ¿Y quiénes son los que están más en la asociación? La mayoría son los, por ahí unos 2 o 3 vegetarianos pastores. Triste, hermanos. Así no son la ley de Dios. Así no es que manda el Señor. Es al revés. Y la organización hace todo al revés. ¿Sí me hago entender, hermanos? Por eso le estoy diciendo esto, para que ustedes estén tranquilos, porque va a haber más cosas que a ustedes le va a rascar la cabeza. Pero por eso está profetizado un zarandeo, hermanos. Porque Dios no quiere que el trigo esté así, triste todo el tiempo, llorando y llorando por estos hermanos, por estos pastores, por estos líderes que cambien, que enseñen al pueblo la verdad, que enseñen bien para que las ovejas tengan la posibilidad de más salvación que de perdición. Y yo sé que quizás esto no es fácil estar diciendo, pero es el deber de nosotros decirlo, hermanos, con amor. Dios nos ama tanto que por eso nos da estos mensajes, hermanos. Y por eso dice que a veces es mejor evitar esas relaciones. ¿Por qué? Porque afectan a la vida espiritual de las personas. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. Interesante. Interesante. ¿Qué lección podemos aprender de la experiencia de esos cristianos primitivos? Estamos hablando. Conflicto de los siglos, página 50. Mire cómo hacían los valdenses, aquellos hombres, los pioneros de los primeros siglos de nuestra era. Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron reavivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Note que está aplicando que nosotros podemos hacer lo mismo, ser fieles. No comprometer la unidad pisoteando los principios de Dios. No, hermanos. Yo no estoy de acuerdo que hayan cambiado el logotipo. Yo no estoy de acuerdo que hicieron esto. Le toca tolerar uno. Ya no los puede obligar porque Dios no nos mandó a obligar a nadie. Pero tampoco podemos ser partícipes de los pecados. ¿Ve? Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. ¿Cuántas veces yo he escuchado? No, pastor, eso no importa, lo importante es que se bautice, no importa si no terminó las doctrinas bíblicas. Lo mejor es que se bautice, en el camino se va cambiando. Oiga, perdóneme. Pero si ahí lo dice el eunuco, ahí en Hechos. Y hermanos, vamos a estudiar Hechos 8. Y venga. ¿Y de dónde venía ese hombre?
venía de adorar de Jerusalén. ¿Y qué era el eunuco? ¿Qué era él? Él había hecho proselitismo, él era un judío. Y un judío sabe toda la doctrina. Así que el judío eunuco se tuvo que bautizar porque ya conocía toda la doctrina. Lo único que le faltaba era saber quién era el Mesías. Y cuando supo que era Cristo, lo único que le faltaba a la iglesia adventista, como el eunuco, en 1888 era Cristo y su justicia, para que el reino de Dios hubiese venido, hermanos. Pero el pueblo no estuvo preparado. Elena White escribió en 1902, dijo, hace 2 años el Señor hubiese venido. Ya estaba listo todo para la ley dominical en Estados Unidos. Estaba todo preparado ya para... Tengo citas interesantes de los pioneros y de la hermana White. Ya estaba todo para la ley dominical. Todo. Nada más faltaba que el pueblo aceptase la justicia por la fe. Y entonces se iba a derramar el Espíritu Santo. Iba a haber una proclamación poderosa. Pero el pueblo no estaba preparado. Y el Señor en su misericordia dijo, bueno, vamos a darle un tiempo más. Y dice, semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles, que exponían la vida para... Hermanos, ¿qué fue lo que a muchos los mataron en los estadios romanos? Con fieras, con leones, con perros. Por causa de las doctrinas bíblicas. Y ahora se miran con indiferencia las doctrinas adventistas del séptimo día. Ah, eso no importa, pastor. Es que bauticémoslo así. Lo importante es que crean en Cristo ya. Pero ¿qué significa y qué implica creer en Cristo? Jesús dirá, bueno, ustedes dicen que creen en mí, pero espérese, vamos a hacer una prueba si me creen. Guarda el sábado, no come cerdo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Creer en Cristo implica obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Creer en Cristo es tener toda la filosofía y el pensar de Dios para su pueblo, que necesita conocer eso para conocer a Cristo. ¿Cómo conozco a Cristo si no es a través de su palabra? Es como comprar un libro sin verlo. Bautizarse sin conocer las doctrinas, sin saber dónde me voy a meter, sin saber qué es ser un adventista, es como comprar un libro sin verlo, a ciegas. Y por eso encuentro hermanos de 20 años en la iglesia. A mí no me enseñaron que tenían que dejar el café. A mí no me enseñaron que tenía que dejar la carne. A mí no me enseñaron que había una profeta que se llama Elena White. Oiga, terrible. He encontrado eso. Encontré hermanos en otros países comiendo todavía sándwiches con los jamones. Y adventistas de muchos años. Y yo le pregunté a los hermanos, ¿y ustedes no sabían eso? Perdón, pastor, nosotros no sabíamos que teníamos que dejar el cerdo. ¿Y a qué lección de la fe de Jesús por lo menos llegaron? No, nunca nos hicieron eso. Nos bautizaron así. Llegamos el primer día del sábado a la iglesia y nos gustó el tema, el pastor y todo. Y estaban ahí un montón de gente bautizando y pues dijeron, ustedes también pueden bautizarse. Terrible, hermanos. Y ellos ahora son los líderes de nuestra iglesia. ¿Qué pueden enseñar, hermanos? ¿Qué puede enseñar un pastor de Reforma Pro Salud si come carne? Si toma café. Si toma Coca-Cola. ¿Qué puede enseñar, hermanos? ¿Qué puede enseñar un mecánico de medicina si no estudió para medicina? O un médico que puede enseñar mecánica si lo que estudió fue medicina y no mecánica. ¿Qué puede enseñar alguien si no está viviendo lo que el Señor manda? Terrible. Mire, las doctrinas que son las columnas de la fe cristiana están ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Perdóneme, pero el tema del santuario, que es una doctrina, hermano, eso hay que entenderlo todo, adventista. Antes de bautizarse tienen que entender todos estos puntos para saber qué significa ser un adventista conforme a la palabra de Dios. Si no, ¿para qué meterse en algo que no sabe? Satanás, de modo que las falsas teorías, ¿verdad?, hacen que, dice acá, semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías, mire cómo le llama agentes de Satanás a esos hermanos,
y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Qué triste, hermanos. Muchos murieron en la hoguera, fueron quemados, perseguidos, despedazados, dice el libro de Hebreos. ¿Y para qué? Si ahora los cristianos aquí son los que estamos pisoteando las doctrinas de Dios. Terrible, hermanos, terrible. Bueno, la fase del zarandeo primero fue en la historia de la iglesia judía. Juan el Bautista explicó la obra de Cristo. Mateo 3:12 dice, su aventador en su mano está. Ya saben qué es el aventador, ¿no? El que sopla a la zaranda para que el trigo y la cizaña se separen. Mateo 3:12 dice, su aventador en su mano está. Juan el Bautista explicó la obra de Cristo. ¿Cómo iba a ser la obra de Cristo? Como el aventador en su mano está. Y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Fases del zarandeo en la iglesia judía. Los seguidores de Cristo abandonaron la iglesia judía y se organizaron en la iglesia apostólica. ¿Sí o no? Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Mateo 15:14 dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerían en el hoyo. Eso lo dijo Jesús, hablando de la otra organización. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, página 16, párrafo 1? Al ordenar los 12 se dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habrían de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice, y subió al monte y llamó a los 12, así a los dos que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea que Cristo fue la zaranda en sí, el aventador al mismo tiempo, para separar el trigo y la cizaña. Algunos fueron probados y se regresaron al lugar de donde habían salido. Juan 6:63-66 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada que aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, hablando de Judas. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. De esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga, Cristo hizo con ese sermón, muchos abandonaron a Cristo, hermano. Y hermano, uno todavía con amor y todo le habla a la gente. Y aún la gente, pues, muchas veces no aguanta el testimonio, ¿no? No es fácil. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo fuera dado por el Padre. De esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, ¿no? Y si se le van a Cristo, no crean que se nos vaya a nosotros también. Más todavía, hermano. Tremendo maestro que es Cristo, tremendo, el mejor psicólogo, el mejor doctor, el mejor de todo. Y se le fueron. Así que si al pastor Ardila después de estos sermones se le va a la gente, pues no tengo problema. No me asusta tanto porque yo me lo merezco. Pero a Cristo, hermanos, se le fueron. Una vez un padre estaba bien triste porque sus hijos los crió en la iglesia, le dio todo y bien triste. Y el hermano, no se preocupe, si al mejor padre del mundo se le fueron sus hijos también. ¿Y quién fue ese? Pues Dios. Si Adán y Eva desobedecieron aún a su padre amante, ¿qué será de nosotros los padres que sus hijos tienen que tomar también decisiones? Así que no hay mucho que preocuparse. Si usted dio todo por todo, amén. Preocúpese si no ha hecho su labor. Eso sí. Pero Dios hizo su labor y aún así Adán y Eva desobedecieron. Hermano, los hijos uno los cría y todo, pero al final ellos toman su decisión. Ya no podemos obligarlos. Pero sí nuestro deber enseñarles el camino de la vida, de la obediencia. ¿Qué hizo la separación? La predicación pura de la verdad de Cristo. Amén. En ese primer siglo. El remanente de los apóstoles es purificado. Hechos 2:1-4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. ¿Y qué pasará en ese tiempo del refrigerio? ¿Qué pasó? Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Y el verso 41 y 42 del capítulo dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Hermano, no puede primero ser bautizado y después recibir su palabra. No, ¿cuándo se recibe primero la palabra de Dios? ¿Después o antes del bautismo? Antes del bautismo. Y esto está conectado con el eunuco. Venía de adorar en Jerusalén. Era un judío proselitista. O sea que tú, para que sea un judío proselitista, tenías que haber estudiado mucha palabra de Dios. Es más, para hacer proselitismo, para ser judío, hay que estudiarse la Torah, todos los libros de Moisés, y practicarlos para poder ser un judío proselitista. Así que ese eunuco no era cualquier persona, tenía mucho conocimiento. Lo único que no sabía entender la profecía de Isaías 53, tenía una duda de que si era el Mesías o el pueblo. Y ahí Felipe, lleno del Espíritu de Dios, le explicó que era Cristo Jesús, que acababa de morir y resucitó y fue al cielo. Entonces, para el eunuco fue una gran bendición porque ya había escuchado de Cristo Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Así que las campañas evangelísticas tienen éxito siempre y cuando la palabra de Dios sea ¿qué? Primordial. No es bautizar a la gente y después se les va a enseñar palabra de Dios. No. Hay que enseñarle primero en qué se va a meter para que se asegure que no está tomando el mero nombre, como dice la hermana White, de Adventista del Séptimo Día, sino que sepa en qué se va a meter. Y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina. Ay, hermano, qué bonito. Yo pienso y le doy gracias a Dios porque esta iglesia está perseverando en ¿qué? En la doctrina, hermano. Estamos estudiando temas correspondientes para nosotros, hermanos, de la palabra de Dios. Temas que necesitamos conocer para el tiempo del fin, hermano. Y que nada de estas cosas que vendrán nos tomen por sorpresa. Gloria a Dios, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. En esa memorable ocasión, dice Historia de la Redención 2.55, en esa memorable ocasión, mucha gente que hasta ese entonces se habían reído de la idea de que una persona tan humilde como Jesús fuera el Hijo de Dios, se convenció cabalmente de la verdad y lo reconoció como su Salvador. Amén. Recibieron la palabra y fueron bautizados. 3,000 almas se añadieron a la iglesia. ¡Wow! Lo está ampliando lo que dice el Espíritu, decía, a lo que la Biblia nos menciona. Los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo y sus palabras no podían ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias al derramamiento del Espíritu de Dios. Hermanos, lo que ellos predicaron era la palabra, la doctrina, perseveraban en la doctrina. Creemos que el Mesías es Cristo Jesús. Él es el centro de las Escrituras. Por eso Moisés habló de él, que levantaría profeta mayor que él. Deuteronomio 18:5. Levantaré profeta después de ti que será mayor que vos. Y era Cristo. Cristo cumplió el rol de profeta, rey, sacerdote. El ungido de Dios. Así que hizo la separación para que esas personas se unieran a la iglesia apostólica. La verdad. Tuvieron que tomar una decisión. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libre de qué, hermano? Del error donde estamos viviendo. Y estas personas dirán, oiga, si es Cristo, entonces vámonos a seguir adorando a Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora en la primera fase, ¿se acuerdan que hablamos de la clase numerosa esta mañana, no? El zarandeo en la iglesia adventista del séptimo día. Sabemos que el zarandeo es para nuestra iglesia. Y el zarandeo tiene 3 fases. El zarandeo, hablamos la otra vez, se zarandea el mundo con el pueblo y se forma el pueblo, ¿no? Y luego el zarandeo dentro del pueblo. Y luego al final de los tiempos va a haber un zarandeo tanto en las iglesias cristianas
en el mundo y también para el pueblo de Dios. Así que en la primera fase va a ser la separación en la clase numerosa, dice 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testigo directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de Laodicense. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y difundir la directa o la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Rechazo del mensaje de Dios. Mire lo que dice el Espíritu decía cuando rechazamos el mensaje de Dios. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. No, señor. No es esta la verdad presente. La verdad presente para este tiempo es el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Pero es bueno que sepa que Dios está zarandeando a su pueblo para que se motive a vivir el mensaje de los 3 ángeles. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. Así que el zarandeo ocurre, o la zaranda, ¿verdad? Esa separación ocurre por presentar la verdad. ¿Cuándo se rechazó la verdad? Antes de la lluvia tardía. Mucho antes de la lluvia tardía se rechazó la verdad. 1888 fue el primer rechazo del pueblo adventista en contra de la verdad de Dios. Nada más creyeron Waggoner y John y la hermana White. 3 personas creyeron. Después se unió Uriah Smith, Jaime White y José Bates. Pero la mayoría de los adventistas, ¿qué pasó, hermanos? No hay historia escrita si todos aceptaron la verdad de 1888. Terrible, hermanos. Terrible. Cuando la hermana White muere, no pasaban de 3,000 personas, oficialmente hablando. Así que este rechazo tuvo que ser antes de la lluvia tardía. Y esto lo menciona Testimonio tomo 1, página 186.1. Dice, vi que este mensaje, el mensaje del testigo fiel que estamos hablando de la Odisea, no realizaría su obra en unos cortos meses. No le iba a resultar. Porque acabaron de salir de 1888, no realizaría su obra en unos cortos meses. Está diseñado para despertar al pueblo de Dios, para descubrirle sus desvíos y para conducirlos a que se arrepientan celosamente, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y que puedan estar preparados para el fuerte pregón del tercer ángel. Amén. ¿Qué es lo que va a culminar el tercer ángel? La labor de la zaranda. El mensaje del tercer ángel, que es la verdad para estos tiempos, hermano, está haciendo división del que sirve y ama a Dios, del que no sirve y no ama a Dios. Por eso la hermana White dice que la obra del ángel, del tercer ángel, es terrible. Porque él es el que pone el sello del Dios vivo en el corazón de ellos, de los que le obedecen y le aman a Jesús. Y es el ángel mismo que hace la separación entre el trigo y la cizaña, aunque no sean visibles para los humanos. Dios sabe quiénes son los que van a ser sellados. Y ese ángel está haciendo la labor desde 1844 en adelante. Ha hecho su labor. Ese mensaje es terrible, hermanos. Vi que este mensaje, el mensaje del testigo fiel, no realizará su obra en unos cortos meses. Está diseñado para despertar al pueblo de Dios, para descubrirle sus desvíos y para conducirlo a que se arrepientan celosamente, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y que puedan estar preparados para el fuerte pregón del tercer ángel. O sea que el mensaje al laodicense, al periodo laodicense, es para llevarnos ¿a qué? Al fuerte pregón del tercer ángel, para ser aceptado. ¿Cómo es el remanente probado y qué recibirán? Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo que. Hermano, si usted tiene victorias en su vida espiritual, ¿usted qué está haciendo? Está escuchando el consejo del testigo fiel. Si usted sabe que para tener victoria tiene que leer más la palabra de Dios, tiene que consagrarse, leer la Biblia. Bueno, ahí está el colirio, el oro refinado en fuego. Esos son los consejos que Dios nos da. Vivir la vida cristiana con Jesús. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia. Hermanos, ¿quiénes vamos a recibir la lluvia tardía? Quienes aceptaron el consejo del testigo fiel. Tan sencillo. Jesús lo dijo en pocas palabras.
colirio, oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad, de vestiduras blancas. Es justificación por la fe, la palabra de Dios y oración, comunión con Cristo. Y todo eso le va a llevar a practicar la palabra de Dios. Ese qué tremendo consejo. Tan sencillo como esto, hermanos, para entrar al reino de los cielos, para recibir la lluvia tardía, es aceptar el consejo del testigo fiel. No, pero la iglesia no quiere. ¿Y cómo sabemos eso? Hermano, hágase una prueba. Y no me tiene que responder a mí, hágase una prueba. En esta semana que pasó, ¿cuántas veces lloré? ¿Cuántas veces leí la Biblia? ¿Cuántos cultos familiares le hice a mis hijos? Y creemos que como vamos, así vamos a ir al cielo. No, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón y nuestra vida ahora tiene que estar más continua con el Salvador, porque lo que viene, hermanos, es terrible. Lo que viene, aún los valientes, dice las Escrituras, van a temblar. Imagínense lo que no estamos leyendo mucha Biblia en la semana. Distraemos mucho en el trabajo y nos olvidamos de la esencial de la vida, que es Cristo y su palabra. Y dice, los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, hermanos, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación al cielo, hermano. ¿Queremos estar con Cristo en el cielo? ¿Queremos ser trasladados, hermanos? Por la gracia de Dios, tenemos que aceptar el consejo del testigo fiel. Para que cuando seamos zarandeados y todo esto, hermanos, y venga la prueba, la ley dominical, podamos pasar ese examen, hermanos. Quienes no se preparan ahora, no crean que van a pasar el examen fuerte. Por eso en mi país, cuando íbamos a hacer el examen final del año del estudio, nos hacían bastantes quiz. ¿Saben qué son quiz? Pequeños exámenes. Para que, la hermana Dolly lo debe saber, para que eso nos prepare para el examen más grande, ¿sí o no? Pero si no podemos con los de a pie, ¿qué serán con los de a caballo? Dicen los profetas. Si no podemos con la lluvia temprana, que el Señor nos dijo, ya no podemos comer carne, ya no podemos tomar café, ya no podemos estar en los bailes, no podemos estar en las diversiones de este mundo. No podemos estar tomando Coca-Cola cuando ya Dios nos dio el agua. ¿Sí me hago entender, hermanos? Yo a veces me pone triste que a Dios muy poco se le comprende. Y nosotros a veces no comprendemos a Dios. Y aunque Él sea tan claro con nosotros, y nosotros seguimos en rebeldía con nuestras actitudes. Pero el Señor es misericordioso, hermano. Dios quisiera que le comprendiéramos tan solo un poquito. Él es feliz si a Él se le entendiera. ¿Y sabe cómo Dios sabe que se le entendió? Cuando empezamos a vivirlo. A Él lo pone feliz. A Él no le pone feliz que usted sepa la información. No. ¿Qué va a hacer usted con esta información? A eso sí lo pone feliz a Dios. Vivir el mensaje. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ya sabemos, un requisito para recibir la lluvia tardía es ¿qué? Aceptar el consejo sencillito. Comunión con Cristo. Estudio de la palabra sincera con Dios. Y buen testimonio, hermanos. Vivir, practicar. Y así somos enriquecidos en Cristo. Ya no ciegos. Y por supuesto, todo esto va a ser antes de ¿qué? Del decreto dominical, por supuesto. ¿Cómo lo sabemos? Palabra bien, grama esto 3:39 dice, la gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia. Cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Muchos van a esperar hasta último tiempo prepararse, pero ya será demasiado tarde. ¿Sí me hago entender? Es ahora la preparación. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. No mañana, hoy. Porque nadie le asegura a usted que mañana va a estar vivo. Y va a tener la oportunidad de vivir este mensaje. El metal puro y vil está ahora tan mezclado que únicamente el ojo discernidor de Dios, ahí está el trigo y la cizaña, ¿no? Ahora el metal puro y vil están mezclados ahora, mezclados, que únicamente el ojo discernidor del Dios infinito puede distinguir con el certidumbre entre ellos. Pero el imán moral de la santidad y la verdad atraerá y reunirá el metal ¿qué? Puro, mientras que rechazará el vil y falsificado. O sea que la verdad,
cuando se predica, hermanos, solo los fieles estarán contentos por la verdad. Pero cuando usted ya empieza, ay, que este tema me incomoda, hermano, mejor me voy. Hermano, esta cosa está dura. Vivir lo que Cristo nos pide vivir, hermanos, no es cualquier cosa. Yo los entiendo, hermano. Sino yo también he pasado por el proceso y estoy pasando por los procesos. Porque la santidad es algo de toda la vida. ¿Cuándo será esa prueba? Pronto los hijos de Dios, Joyas 2, 31. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas, ¿qué, hermanos? ¿Por leves y suaves pruebas? No, intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal que no sirve. Que la verdad no los puede atraer porque dicen, no, pues estos no están viviendo como yo. Y como dice la hermana, muchos abrazan la verdad, pero la verdad no los abraza a ellos. Rechaza a ese imán. Esto no es conmigo, dice la verdad. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente, hermanos. ¿Cómo le llamará a esos infieles que parecían fieles? Cuando venga la prueba intensa. Ay, hermanos. Cuando venga el decreto de la ley dominical. Dice que se van a poner del lado de la oposición. Porque las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardes del lado del opositor. La promesa es, yo honraré a los que me honran, dice el Jehová. 1 Samuel 2:30. ¿Estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla, hermanos? No es excusa. No es excusa. Conforme vaya acercándose la tempestad, hermanos, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Note cómo no fueron, ¿qué? Tiene que ver la obediencia. Recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía es a los que recibieron al Espíritu de Dios, es por los que obedecieron. Hechos 5:32. Mira, ahí está claro. Los que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia. Una cosa es ser un mero profesor de la verdad, pero vivir la verdad es otra cosa. Profesar, creer en la verdad es una cosa, pero vivirla es otra cosa. Yo soy adventista, yo profeso ser adventista, pero sigo tomando cafecito, sigo dándole golpe a mi esposa, golpe a mi esposo, ¿verdad? El hermano allá en el trabajo me golpea, yo también le golpeo. Pues yo soy adventista, hermano. Y el sábado como si somos ángeles acá. Y afuera palabrotas decimos, hermano. Terrible, hermano. Y tenemos pasión por los fútbol y todo, y gol, y empuñamos el brazo y todo. Y ahorita que vienen los mundiales, las cosas de Dios, están en los hermanos los que más hablan menos de Cristo. Y las hermanas mucha novela y hablan más de la novela que de la palabra de Dios. Por eso dice, no verlas. Hay pasión por las cosas de este mundo más que por la palabra de Dios, más por Cristo. Ojalá tuviéramos pasión por Cristo y por su palabra, por la Biblia y el Espíritu decía. Y dice que estos que profesaron creer el mensaje de San Ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán, ¿qué, hermanos? La clase numerosa abandonará su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo. Oye, hermano, yo digo, ¿cómo será eso? Eso es que hay que verlo para creerlo, hermano. Un adventista guardador del sábado que llegue a ponerse del lado de la oposición de los que son guardadores del domingo para perseguir al pueblo de Dios. Y hermano, no queda la cosa hasta allí. Mire lo que dice que van a hacer ellos, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Dice, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo ¿qué? Aspecto, que lo que va a haber popularidad en las iglesias protestantes, en la guarda del domingo. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad de Dios, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados
Hermano, ¿por qué menciona la palabra escarnizado? Terrible. Despedazar a alguien, calumniar, criticar, es despedazar a un hermano. Serán los más escarnizados de sus hermanos de antaño, cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe. Mire lo que va a hacer la clase numerosa, que siempre estuvo como Caín, sacando excusas para obedecer la palabra de Dios. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, ¿cómo lo llama el Espíritu? Decía la clase numerosa, apóstatas, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitarlos a los magistrados, a los jueces contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Oiga, hermano, el Caín matando a Abel, otra vez, en la historia repetida. ¿Acaso no dice Eclesiastés, el sabio Salomón, que lo que fue, será? Todo se va a volver a repetir, hermano. Y todavía que dice, bueno, Señor, ¿y acaso soy guardia de mi hermano? A mí no me importa de mi hermano. Pero yo le dije, ¿por qué está ahí? Y empiezan a hablar en los tribunales en contra de nosotros. Y usted va a estar así con los ojos pringados. Oye, ¿y este no era el que me invitaba a cenar a su casa? ¿Qué pasó acá, hermano? Hermanos, el Espíritu de Dios se estará retirando de ellos. Totalmente. Los que no recibieron la lluvia tardía, el Espíritu se retiró de ellos. Solo con los fieles estará hasta el fin del tiempo el Espíritu de Dios. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Por eso ellos ya están desprotegidos de la gracia de Dios. Porque ellos decidieron de estar del otro lado, desprotegidos de Dios. Y Dios ya no puede hacer nada. Dios no puede obligar a la gente a que Él los proteja. Dios lo quiere proteger a todo el mundo, pero si ellos quieren pasar la línea y estar con el enemigo, pues ya tomaron su decisión. Dios es respetuoso. Nos dio libre albedrío. Y estos que eran de la turba mixta, la clase numerosa del pueblo adventista, serán los peores enemigos acérrimos de los hermanos. Dice, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados, los jueces contra ellos por medio de los falsos informes e insinuaciones, hermano. Terrible cuando veamos eso, hermano. Ahí sí vamos a llorar más. Conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Qué es la tempestad? Ley dominical. Esto es antes de la ley dominical. Debe haber una prueba con la ley antes de ese tiempo. Y cuando llegue la hora de prueba, ya estarán preparados para situarse del lado más fácil, porque se han unido con el mundo. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales, estos ya se han separado porque calumnian a los fieles. Ellos ya se han hecho los enemigos más acérrimos de la fe de sus antiguos hermanos. O sea que ellos ya habían tomado decisiones de antemano, hermano. Ya ellos eran rebeldes. La turba mixta ya fue rebelde desde antes de la ley dominical. En la ley dominical van a mostrar el carácter que sembraron. Por eso Jesús dijo, lo que sembrares, eso cosecharás. Y si sembramos ahorita piedad y consagración, ¿qué va a pasar, hermanos? Paciencia, amor, como dice el pastor, vamos a perfeccionarnos en el amor, en la paciencia. Si sembramos eso ahorita, hermanos, ¿qué van a venir los frutos? Paciencia, gozo, paz. La unión con el mundo causa vacilar en cuanto a la ley de Dios. Y, hermanos, va a haber un zarandeo del remanente, la minoría. Porque también necesita ser, ¿qué? Purificado. Ya con esto terminamos, ¿no? Primero escrito 2:70. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvía. Y esto los encerraba como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no proclamaban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. El número de los que anhelosamente oraban habían disminuido. Primero es escrito, dice, el número de esta hueste había disminuido. Aún del remanente había ¿qué? Disminuido. En el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino,
Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. ¿Y qué causa esa fase de la separación? Las herejías. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos que los zarandearán, separando el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. ¿Qué nos invita el Señor? A que despertemos. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo, hermanos. Es la verdad bíblica. Amén. La verdad bíblica, hermano. Que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Hermanos, si yo no tuviera consciente de esto tan importante, no lo estuviera predicando. La verdad bíblica que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de la Escritura. ¿Qué se debe hacer de este tema? ¿Qué se debe hacer de este seminario de eventos finales, hermanos? Motivarnos a agarrar nuestras Biblias en nuestras casas y estudiar profundamente la palabra de Dios, hermano. Unirnos con Cristo, hermano, en espíritu y en verdad. Y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. ¿Por qué soy adventista? ¿Por qué creo santuario? ¿Lo creo porque me lo enseñó otro o lo creo porque yo realmente lo investigué por mi propia cuenta? ¿Se ha hecho usted un análisis de las doctrinas con respecto a su creencia personal? Yo no lo acepté porque los demás lo aceptaron. No. Investigue porque usted cree en eso. ¿Yo por qué creo en las 2300 tarde y mañana? Pues investíguelo por usted mismo. Ese es mi consejo, hermanos. Cada uno tiene que despertarse para estudiar e inducirse a las Escrituras para hacerse un análisis crítico de las creencias que sostenemos. Dios quiere que se examine cabal y perseverantemente con oración, ayuno, las opiniones y los fundamentos de la verdad. Porque muchos opinan de la verdad y de los fundamentos de la verdad, pero vamos a ver si realmente eso es lo que yo debo creer. Por eso yo le digo a ustedes no me crean a mí, créanle a la palabra de Dios. Crean a la doctrina divina de Dios. Créanle a la Biblia y al Espíritu decía. Yo solamente soy un instrumento de Dios. Aquí le traigo por eso los párrafos, para que no digan, no, el pastor está inventando. No, aquí están las citas bíblicas y del Espíritu de profecía. Esta separación es el resultado de condenar fielmente el pecado. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Hermanos, homosexuales es un pecado de aberración a la identidad sexual del ser humano. Lesbianas, transvesti, lo que sea, son aberraciones sexuales y eso es pecado. Son prácticas del pecado de que se han separado de los conceptos de Dios. Dios creó varón y hembra, eso por darle un ejemplo. El verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Yo no puedo aplaudir la homosexualidad o el lesbianismo. Que uno ame y quiera a esas personas, pero no con su pecado. Con su práctica de pecado no. Es amar al pecador, pero no al pecado que practican ellos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento. ¿Qué es este tiempo del juicio investigador? ¿Cómo le llama la hermana Juan? Usted lee primero escrito y lo leyó ahorita de aquí. Hoy a los testimonios le llama el tiempo del sellamiento. A muchos creen que el tiempo del sellamiento comienza con la fase final. No, ya comenzó la fase primordial del sellamiento, 1844, y su fase final es el último de los sellados, se acaba el tiempo de gracia. Por eso el ángel le dice a los otros ángeles, no suelte los vientos hasta que hayamos completado el número de los 144,000 sellados. Entonces ahí sí suelten las plagas, ¿verdad? Van a caer las 7 últimas plagas. Que Satanás tomará dominio en esa matanza, ¿no?
Así que dice que especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros, o sea, los errores, los yerros, los pecados de los que profesan ser hijos de Dios. En la fase final de la iglesia, la lluvia tardía, el fuerte pregón, cuando surja la ley dominical, el tiempo de angustia previo, la angustia de Jacob, todo eso es la fase final de la iglesia. Y los 144,000 en ese tiempo del sellamiento, pues, estarán bien tristes, ¿no?, por la situación. Después de los que pasaron victoriosos por la terrible prueba, dice 2:71 el primer escrito, mi atención se fijó entonces en las huestes que antes había visto y que estaban fuertemente sacudidas. Vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu, doble número de ángeles custodiosos los rodeaban. ¿Por qué estaban doble número de ángeles, hermano? Me hice un estudio sobre esto con la Biblia. El Espíritu decía, ¿por qué los 144,000 tienen doble número de ángeles? Si supuestamente Dios no asigna un ángel, ¿sí o no? Y ahora, ¿por qué estos tenían más? ¿Usted sabe por qué? Porque los otros fueron abandonados en sus pecados. ¿Sí me hago entender, hermano? Los otros de la turba mixta, de la clase numerosa adventista, que rechazaron el mensaje y se fueron de la oposición del lado de los que nos van a perseguir, los ángeles se retiraron. Por eso es que dice que el Espíritu Santo estará con ¿quiénes? Con sus verdaderos discípulos hasta el fin del mundo. Ya no podía estar con los impíos, así que los ángeles se retiran, porque los ángeles son la obra del Espíritu de Dios. Y ellos se retiran de esos impíos y se van con ¿quiénes? Lo leímos también en primeros escritos que menciona que los ángeles abandonaron a esos hermanos. Detalles interesantes. Ya saben por qué los 144 va a tener una doble de ángeles custodiándoles. Y mejor porque, hermano, lo que va a venir después de allí va a ser terrible. Satanás va a querer destruir a ese remanente que quedará después del fin del tiempo de gracia. Por eso entre la segunda y tercera plaga va a haber un decreto de muerte. Y eso es lo que quiero para que note. Aquí cuando se acabe el fin de gracia, caen las 7 últimas plagas. Entre la primera, segunda y tercera plaga, aquí va a ser el decreto de muerte. Y por eso dice las Escrituras que por eso que la segunda y tercera plaga es prácticamente sangre en el mar y en los ríos. ¿Por qué? El Espíritu Precioso lo explica, dice, porque Dios está tomando culpables a todos los que rechazaron a Cristo. Realmente son los culpables que mataron a Cristo, porque fue los pecados de nosotros los que mató a Cristo, ¿sí o no? Pero el que se arrepiente, esos pecados van a ir a sacer, que en el santuario terrenal era un símbolo ¿de quién? De Satanás. Pero ahora Dios va a tomar en culpable a todos los que rechazaron el mensaje, que son los que han derramado la sangre desde Abel hasta nuestros tiempos. Y usted dice, pues tú, pero yo no he matado a nadie. Pero Dios va a culpar a todos esos impíos por eso. Por haber rechazado a Cristo, es matar a Cristo nuevamente. Y a sus discípulos y a todos los que aceptaron la verdad y murieron por la verdad. Entonces en ese decreto de muerte dice que las plagas caerán un día, en un año, ¿no? Proféticamente. En ese tiempo, igual la hermana White dice en Conflicto de Siglos, lo relacionan los tiempos de Esther. ¿Qué pasó en los tiempos de Esther? Amán colocó un edicto para matar a los judíos en un año después del edicto. Ahí el decreto de muerte, ¿verdad?, para matar a los judíos, y dice que se cumplió en un año exacto. O sea que cuando el decreto de muerte se va a ejecutar, ya en la pronta séptima plaga, Dios derrama la séptima plaga con el fin de liberar ¿a quién? A su pueblo. Y es allí donde sale la voz de Dios, y el pueblo, aquí resucitan la parte que faltaba para completar los 144,000, y entonces sale la voz de Dios, se presentan los 10 mandamientos que el Señor muestra, así que los impíos no pueden destruir completamente al pueblo remanente. Y dice que seremos glorificados. El rostro de Moisés, dice la hermana White, como se vio al pueblo, así será el del pueblo que va a estar en pie cuando Cristo venga. Así que, hermanos, son muchas cosas importantes, ¿no?, que tenemos que aprender. Y ese pueblo que angustiosamente padeció en esta tierra,
ahora va a ser privilegiado por el Eterno, por nuestro Salvador, y nos va a defender de los impíos del decreto de muerte. Ni plaga tocará su morada, la de los fieles. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que cada día podamos ser más, no de la clase numerosa, sino el remanente de Dios. Solo Dios conoce nuestros corazones. Que el Señor nos perdone y que cada día, hermanos, hagamos esfuerzos en nuestros hogares. Vamos a vivir el mensaje de corazón, hermanos, con nuestras familias. Ya basta de la hipocresía, ya basta de la apariencia. Hagamos las cosas por amor a Cristo, para que Cristo luego las cosas que nosotros hicimos amor por Él, Él nos rescate de las cosas que van a venir terribles para nosotros. Que el Señor les bendiga y que tengamos una feliz nueva semana. Ahora les invito a cantar el himno 483. Al escuchar la música nos ponemos de pie para entonarlo. Puestos de pie. Para un bello hogar, cuando al cielo llegué, día alegre, bendito aquel será, cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar, mientras juntos peregrinamos, nubes el sol, pero cuando el viaje acabe no asombra ni dolor. Cuando al cielo lleguemos, y alegre bendito aquel será, cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Adelante el premio nos espera, contemplar a nuestro Salvador, ingresar por los portales y en las calles de oro andar. Cuando al cielo lleguemos, y alegre bendito aquel será, cuando a Dios veamos, victoria vamos a cantar. Muy bien, hermanos, vamos de rodillas para orar al Señor. Bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos diste la oportunidad de estudiar más esta temática de los eventos finales de esta historia, comprender que tu pueblo está siendo probado desde 1844 hasta estos días para saber si estamos en la verdad o estamos en las cosas de este mundo. Gracias, Señor, porque el zarandeo es una bendición para sacudirnos y hacernos reflexionar que debemos estar de parte tuya y no la de este mundo, Señor. Perdónanos si en algo te hemos fallado, en palabras, acciones o pensamientos. Limpia nuestras conciencias de maldad y pecado. Ayúdanos, Señor, a servirte de todo corazón y a guardar tu palabra en nuestras mentes. Bendice a cada joven, a cada niño, a cada hermano adulto, hermana, madre, esposo y padre, a los hijos, Señor, de cada uno de nuestros hermanos. Bendíceles grandemente para que cada uno hagamos preparativos para encontrarnos contigo un día y cuando tú vengas podamos decir,
He aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y tú nos salvarás. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que tengan una feliz nueva semana. Gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga. Y recuerde que hoy se oculta un poquito más tarde el sol. Tomen en cuenta eso, que las horas sagradas todavía continúan. Feliz sábado.